¿Alguna vez sentiste que te fuiste demasiado lejos como para volver atrás? ¿Que tus errores son tan graves, tus decisiones tan equivocadas, que ya no hay forma de regresar? Esta es la historia de un joven que lo tuvo todo: una familia amorosa, una vida asegurada, un futuro brillante, y lo dejó todo atrás, por una ilusión, por un impulso, por orgullo. Se fue lejos, buscando libertad, pero encontró soledad. Es una historia de caída, humillación y hambre, de días oscuros y noches interminables. Pero también es una historia de algo que nadie esperaba: un abrazo cuando lo único que merecía era juicio. Jesús no contaba cuentos al azar. Cada palabra que salía de su boca tenía un peso eterno. Y cuando pronunció esta parábola, dejó sin aliento a fariseos, pecadores y discípulos por igual. Porque en esta historia nadie queda indiferente, y tú tampoco lo estarás. Esta es la parábola del Hijo Pródigo, un relato que ha viajado por siglos, tocado corazones rotos y demostrado una verdad que desafía la lógica. El amor de Dios no conoce fronteras. Hoy escucharás esta historia con nuevos ojos, porque lo que parecía el final, en realidad fue solo el principio. El hijo menor miraba los campos de su padre, las rutinas repetidas, las reglas, y en su interior crecía una voz: esto no es para mí, hay un mundo allá afuera esperándome. Y un día se atrevió a decirlo en voz alta: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. En aquella cultura, esa petición era un golpe directo al corazón. Era como decir: preferiría que estuvieras muerto. Pero el padre no gritó, no lo rechazó. Solo dividió su herencia y se la dio. Con el bolsillo lleno y el corazón desbordado de ilusiones, el hijo menor se marchó. No miró atrás, cruzó tierras, ciudades y se lanzó al mundo con una sed insaciable de libertad. Vivió sin límites, fiestas, lujo, amigos que lo rodeaban mientras fluía el dinero. Se sintió libre por primera vez, libre de normas, libre de autoridad, libre de todo. Pero esa libertad no era lo que él pensaba, porque la libertad sin dirección es solo otra forma de esclavitud. Cada moneda que gastaba lo acercaba más al borde, pero él no lo veía. Estaba convencido de que esta era la vida que merecía. Pensaba que podía controlar el juego, pero el juego pronto lo iba a devorar. Lo que parecía el inicio de una aventura gloriosa, en realidad era el principio de su caída. La fortuna desapareció más rápido de lo que llegó. Los amigos que lo aplaudían se desvanecieron. Y el hijo menor, que alguna vez lo tuvo todo, se encontró solo, sin dinero, sin techo, sin rumbo. Pero el mundo no se detiene por tu dolor. Y justo en ese momento llegó una gran hambruna. No había comida, no había oportunidades. Lo poco que tenía se esfumó con el viento. Y entonces él, aquel que una vez fue rico, tuvo que buscar trabajo. El único que consiguió fue cuidar cerdos. Para un judío, esto no era solo humillante, era indigno. Los cerdos eran animales impuros. Tocarlos, vivir con ellos, alimentarlos, era tocar fondo. Y aún así, él lo aceptó. Día tras día se arrodillaba entre el barro, viendo cómo los animales comían, y deseaba llenar su estómago con la comida de los cerdos. Pero ni eso le daban. No era solo hambre física, era vacío espiritual. Había dejado atrás a su padre, su hogar, su identidad, y ahora era un desconocido para sí mismo. Ya no era hijo, era un esclavo de sus decisiones. En la oscuridad de ese corral inmundo, con la ropa rasgada, el cuerpo sucio y la dignidad hecha pedazos, algo dentro de él despertó. La caída fue brutal, pero en medio del fango algo brilló. Un recuerdo, una chispa, una voz que decía: tú no eres esto, no naciste para morir así. Ese momento, en silencio, en medio del hedor y la desesperación, fue más poderoso que cualquier sermón. Porque a veces, solo en lo más profundo del abismo, escuchamos con claridad. Y en esa oscuridad empezó el cambio. Sentado entre cerdos, con la ropa sucia, los pies descalzos y el alma hecha trizas, el hijo menor levantó la mirada. No hacia el horizonte, sino hacia adentro. Por primera vez, no buscó culpables. No culpó a la vida, al sistema,
ni siquiera al hambre. Se miró a sí mismo y vio la verdad. He pecado. Esa frase, simple pero poderosa, fue su primer paso hacia la libertad. No intentó justificarse, no dijo, era joven, no sabía lo que hacía, el mundo me engañó. Number dijo, he pecado contra el cielo y contra mi Padre. Ya no soy digno de ser llamado hijo. El orgullo que lo había llevado lejos, ahora estaba roto. Lo que quedaba era humildad, una humildad profunda, que solo nace cuando ya no tienes nada más que perder, cuando lo único que deseas es volver. Y decidió regresar, no con exigencias, no con discursos preparados para convencer, sino con una simple propuesta: hazme como a uno de tus jornaleros. No pidió su lugar como hijo, solo quería estar cerca, aunque fuera barriendo los pisos de la casa que una vez dejó, porque estar en casa, incluso como sirviente, era mejor que ser libre en un mundo que lo destruyó. Así, con el corazón quebrantado, comenzó el camino de regreso. Cada paso era una mezcla de miedo, esperanza y vergüenza. ¿Lo aceptaría su padre? ¿Le permitiría siquiera acercarse? No lo sabía, pero por primera vez no huía. Por primera vez caminaba hacia el hogar. El camino de vuelta fue largo, no solo en distancia, sino en emociones. Con cada paso, el hijo pródigo repasaba su discurso. Padre, he pecado, ya no soy digno, hazme como a uno de tus jornaleros. Su corazón latía con fuerza. No sabía qué encontraría: indiferencia, rechazo, un portón cerrado, o peor aún, el silencio. Pero entonces ocurrió lo impensable. Desde muy lejos, su padre lo vio. Antes de que pudiera acercarse, el padre corrió hacia él. En una cultura donde los hombres de edad jamás corrían, porque correr era indigno, este padre rompió todas las reglas. Corrió, con el corazón desbordado, con lágrimas en los ojos. No esperó explicaciones. No pidió un informe de todo lo que hizo mal. Lo abrazó. Lo cubrió con su amor antes de que pudiera decir una palabra. Y mientras el hijo comenzaba su discurso de arrepentimiento, el padre lo interrumpió. No para reprenderlo, sino para restaurarlo. Traigan la mejor ropa. Pónganle un anillo en el dedo. Calcen sus pies. Maten el becerro gordo. Vamos a celebrar. Nada de eso era accidental. La ropa significaba honra. El anillo, autoridad. El calzado, dignidad recuperada. Y el banquete era una declaración pública. Este es mi hijo. Estaba muerto y ha vuelto a la vida. El padre no solo lo recibió, lo restauró por completo. Como si nunca se hubiera ido. Como si el dolor y la vergüenza fueran solo un recuerdo lejano. No hubo castigo, no hubo lista de condiciones, solo gracia. Este momento no es solo emotivo, es revolucionario, porque cambia nuestra idea de Dios. No es un juez esperando para condenar, es un padre corriendo hacia ti, incluso cuando hueles a cerdo. Mientras en la casa todos celebraban, alguien miraba desde lejos, con el corazón endurecido, el hijo mayor. Él no se había ido, había trabajado día tras día, obedecido cada orden, cumplido cada expectativa, y cuando escuchó la música y el baile, preguntó qué ocurría. Cuando supo que su hermano había vuelto, se negó a entrar. El padre, con el mismo amor con el que había corrido hacia el menor, salió ahora a hablar con el mayor. Le rogó que entrara, pero el hermano mayor explotó. Yo he estado aquí todo este tiempo. Nunca me diste una fiesta, y ahora él, que desperdició todo, ¿recibe un banquete? Era justo, era lógico, pero no era amor. El hijo mayor no entendía que su obediencia se había vuelto orgullo, que aunque estaba en casa, su corazón también estaba lejos. Y el padre le respondió con dulzura: hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo mío es tuyo, pero era necesario celebrar porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Esta parábola no es solo una historia antigua, es un espejo. En ella todos somos uno de los hijos. Algunos se han alejado, buscando libertad en caminos equivocados. Otros se han quedado, pero con corazones fríos, endurecidos por la religiosidad. Pero lo más sorprendente no son los hijos, es el Padre. Ese Padre que no se rinde, que no se cansa de esperar, que corre hacia ti incluso cuando estás cubierto de vergüenza.
Jesús contó esta historia para revelar el corazón de Dios, un Dios que no guarda rencor, que no pone condiciones, que no te hace pagar antes de perdonar, un Dios que restaura antes de preguntar. Muchos creen que han ido demasiado lejos, que ya no hay camino de regreso, pero esta historia grita lo contrario. Siempre se puede volver, no importa cuán lejos hayas caído, no importa cuántas veces hayas fallado, el Padre sigue esperando, y cuando vuelvas, no encontrarás juicio, encontrarás un abrazo, encontrarás túnica, anillo, fiesta, encontrarás una familia. Y si has sido como el hermano mayor, quizás hoy es el día de dejar el orgullo, de entrar a la casa y celebrar la gracia, porque el amor de Dios no se gana, se recibe, y esa es la mayor lección de esta historia. No importa lo que hayas hecho, siempre puedes volver a casa. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video con alguien que necesita recordar que aún hay esperanza. Nos vemos en el próximo video.